ver la clase de este miércoles, donde hablamos un poco de, entre comillas, más que si es del miércoles, si es del viernes, da lo mismo, ¿ok? En el fondo yo a veces cuando lo necesito ya no lo hago tanto como antes, pero cuando lo necesito en el fondo subo la mejor clase o es que esa la guardo. En fin, la clase este miércoles hablamos un poco de lo que era eh, cómo resolver el circuito, ¿sí? El circuito y hablamos de algo más importante. Analizamos las potencias y los desfases. Chicos, si en algún momento la pantalla se va, ustedes me tienen que avisar. Si la pantalla se le va a usted, obviamente los otros compañeros van a decir perfectamente que en realidad la pantalla se sigue viendo y que el drama es suyo. Pero si la pantalla se va y nadie me puede ver la pantalla, en la grabación no va a quedar la pantalla. Entonces, traten de avisarme rápidamente con respecto a eso. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto, obviamente para... ¿Por qué le puse eso? No se ve más bonito así. Ya, el segundo punto corresponde a, obviamente, ver la clase de LabVolt, LabSim, creo que se llama, no sé si es con B corta o larga esa parte, pero independiente. Ya, esa está en YouTube. Van a estar de Santiago. Ya, esa está en YouTube. ¿Por qué? Porque esa es como la clase práctica en donde no, es que lo que hice fue sacar la que ya estaba y subir la que hicimos el viernes. Que la que hicimos el viernes fue como lo mismo que hicimos el miércoles en realidad. Entonces, en el fondo, bueno, no se veía tan bien como la del miércoles porque, sí, porque no la grabé con Camtasia. De hecho, hoy día tampoco estoy grabando con Camtasia, pero la diferencia está en que eh, simplemente descargué de Collaborate la clase, edité, como les digo, la parte del inicio, de que es donde paso la lista, y la parte del final, que es donde vuelvo a repasar la lista por los que llegaron tarde, y simplemente la rendericé y la subí. No la quise recortar porque algunos se van perdiendo cuando yo la recorto mucho, es decir, la hago que sea más rápida, se van perdiendo mucho en lo que es la idea o por qué me salté de un lado a otro, o tal vez el mismo video se salta solo, entonces por eso no la quería cortar, pero podría dejarla en menos de una hora si la cortara. Vamos a lo importante. Ya, lo primero es ver la clase de este miércoles que era cómo resolver el circuito y analizar las potencias y los desfases. Eso fue lo que hicimos el miércoles. ¿Cierto? Iba a decir cierto, Karimán, pero no sé si viste la del miércoles. Ah, sí, pues lo estabas viendo. De hecho, subiste un pedazo del video. Justo cuando estaba hablando de andan robando casacas. ¿Sí? Ya. Entonces, ver la clase de este miércoles y después ver la clase de Labball, porque probablemente no se acuerdan mucho de lo que hicimos en Labball. Sí, y puede ser que al terminar la clase de esta clase nos podamos conectar también al Labball para darles un poco la idea de lo que se quiere hacer, ¿ya? Que es lo que trata la evaluación y lo que queremos ver. Ya. El tercer paso
es consultar todas las dudas posibles. ¿Por qué eso es importante? Exacto. Pero todavía no voy a esa parte. ¿Ya? ¿Ya? Todos los que no son de la sección son bienvenidos, chicos. Sí. Consultar todas las dudas posibles. ¿Ya? Tanto de la materia como del simulador. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Porque me imagino que con corriente continua y circuitos mixtos, nadie aquí tiene problemas. ¿Hay alguien que no sepa hacer circuitos mixtos de todos los que están aquí? Ya, pues hablando en serio. En corriente continua. Ya. Si alguien de verdad tiene problemas con circuitos mixtos, va a tener que volver a ver los videos de corriente continua en circuitos mixtos. ¿Ok? Porque esas clases están arriba. Igual me pueden consultar, si no, no hay problema, pero ese es el punto, tanto de la materia como del simulador. Con respecto a la materia, vamos a dividir en dos grupos. ¿Ya? Los grupos van a ser quién tiene problemas con la operación de fasores. Ese es un grupo. Y el otro grupo va a ser quien aún no entiende los conceptos. Puede que alguien esté en los dos grupos, puede que alguien esté solo en un grupo, y para eso necesito que hablen con Marco, se acerquen a él, y por eso, necesito que para eso, no necesito que lo digan ahora, ¿ok? Para que, por si a alguno le da vergüenza o algo, necesito que para eso se acerquen a Marco, los que son de la sección 9, y se acerquen a Harold, los que son de la sección 10. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda de lo que hemos estado planteando? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos grupos y todo? Está por definirse. Pero puede ser que hagamos no sé, una clase extra o que yo les haga un explicativo en papel, no sé. Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Pero queda claro el orden de las cosas. De nuevo estamos hablando solo. Gracias. Entonces, el cuarto paso, ahí viene recién. ¿Qué cosa? Hacer la tarea. Si ustedes no tienen claro ni el tercer paso, o sea, no han hecho ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ya, de hecho es más, es probable que esta clase también la suba a YouTube. Ya, si ustedes no han completado los tres pasos, ustedes no están aptos para hacer la tarea, que en realidad no es una tarea, es como una tarea de evaluación. Probablemente voy a dar más plazo. Pero ese más plazo no quiere decir que ustedes tengan que vayan a hacer esto todo, por ejemplo, todo el domingo.
o todos una noche antes de entregar la tarea, porque si no, no van a tener dudas. Es decir, esto no va a fructiferar. Y a mí no, sí es un ejemplo. Ya, si ustedes no llegan al menos a este paso, es decir, no consultan todas las dudas, pueden ser básicas o no pueden ser básicas, como ustedes lo quieran, y dudas también del simulador, ustedes no están aptos para hacer la tarea. Porque hay conceptos, no solo conceptos, sino que hay análisis que ustedes tienen que comprender bien para poder hacer la evaluación. ¿Ya? Entonces el plazo extra que yo dé o la definición de un nuevo plazo va a ser para que sea justo para todos, porque aunque ustedes crean que yo di la tarea el miércoles, hay gente que del miércoles que aún no entiende cómo hacerlo, ni siquiera entiende qué fue lo que pedí. Y eso, chicos, eso no quiere decir que no me explique bien. ¿Ya? Aunque ustedes crean que es así, eso se debe porque hay, hay muchos compañeros que no han visto esto, o no lo hicieron, o no estuvieron ese día, o no les cargó el árbol, no sé, en definitiva. Y por último, ni siquiera han visto la clase, o verla de nuevo. Con respecto a ustedes, podría ser más entendible que no hayan visto la clase del miércoles. ¿Donde la encuentro? La mandé al grupo de avisos, la grabación. Dice grabación. Aunque en el portal creo que también la subí, al menos para los de la sección 9. También le puedo subir el link a la sección 10, no se los puedo enviar por WhatsApp. Volviendo a esto, porque es que algunos chicos todavía no entienden qué es la tarea o cómo hacerla, porque la tarea no es fácil. Ya la tarea requiere de que ustedes sean creativos. Diga, antes de continuar. Explíquese o desarrolle su idea. ¿A qué se refiere con sacar los cálculos o desarrollar un circuito? Y a eso se refiere en qué o con qué. Contextualíceme su pregunta. Ah, ok. Es que eso es lo que voy a explicar después de lo que estaba diciendo, que es hacer la explicación de lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, voy a... Sí, sí, es que voy a terminar con lo que estaba diciendo y voy a pasar a esa parte. Entonces, si no han cumplido con los tres pasos, es probable que tampoco entiendan la tarea. Hay muchos que sí y hay muchos que no. Digamos que un 50 y un 50. ¿Ok? Y el paso cuarto es hacer la tarea. ¿La tarea de qué trata? O la, digamos como, dejémoslo como la evaluación. ¿De qué trata? Trata de crear un circuito, ¿ok? RLC, coma, utilizando los valores, los valores otorgados por el simulador LabVolt
con el fin, aquí escribí mal, utilizando, ok, con el fin de qué, llegar a una impedancia, es decir, como una ZT que posea un ángulo entre, bueno, dije entre 10 y 20, pero vamos a ser un poco más flexibles y dejémoslos entre 5 grados para que tengan más opciones, más posibilidades. Entre 5 grados y 25 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir que una impedancia tenga ese ángulo? Quiere decir que en el fondo el desfase entre el voltaje y la corriente es de, imagínense que les dio 10 grados la impedancia. Sí, es que estoy redefiniendo mal los parámetros. ¿Ya? Había un porqué era entre 10 y 20, pero igual es una opción súper acotada. Continuamos. ¿Qué quiere decir este ángulo? ¿Ya? Quiere decir que en el fondo el voltaje y la corriente tienen un desfase de ese ángulo. Si a ustedes les dio 15, por ejemplo, quiere decir que el voltaje está desfasado 15 grados con respecto a la corriente. Si ese está adelantado o atrasado, es otro tema, pero ese es el punto. ¿De dónde salen estos valores? ¿Por qué entre 5 y 25? ¿Por qué? Porque esos ángulos son los valores que me da la norma con respecto al factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es el desfase entre el voltaje y la corriente, o también el desfase entre la potencia real y la potencia aparente. Si quieren entender más sobre esos conceptos, les recomiendo que vean la clase de este miércoles y me pregunten todas las dudas que ustedes tengan. Lo que sí, por favor, dudas y preguntas, máximo hasta las 21 horas, porque yo igual tengo un tanto de derecho a descansar, ¿ya? Y si es que me están preguntando un poquito más hasta las 22 horas, por favor, después de las 21 horas no me manden audios, ya, porque tengo que estarlos escuchando y estoy en mi casa igual. Entonces un texto para mí es más cómodo, al menos de ustedes hacia mí, debido a que yo no soy el único en la casa. ¿Ya? Y si yo a veces le mando un audio a ustedes es por mi comodidad. Piensen que en el fondo, si les respondo algo fuera del horario de clases es porque ustedes saben, pues, porque me caen bien, soy buena onda y yo soy así en realidad con todos mis alumnos. Y ustedes saben que sí. ¿Ya? No es por darle color. ¿Quedó claro? Ahora voy a pasar a explicitar un poco más a qué me refiero con esto. ¿Ya? Esta tarea o esta evaluación es un desafío. Antes de ir al simulador o dar un ejemplo, ¿ya? Eh, yo dije que la podían hacer en parejas o individual. Eso es decisión de ustedes. Pero si yo noto que el circuito o lo que ustedes crearon es exactamente igual a lo que hizo otro compañero o otra pareja o en sí, mm, yo los voy a pasar a evaluar con la nota mínima, a menos que, no hombre, dije que voy a reevaluar el tema del paso. Los voy a pasar a reevaluar con la nota mínima, sí, porque tengo que dar un, más que porque
más que por ser buena onda, es para dar chance a los que no han visto los videos y a las consultas, porque hay gente que todavía tiene dudas de las cosas básicas o tiene dudas con respecto a la parte matemática. Más que nada eso. Volvamos. En pareja o individualmente, con respecto a que si se copiaron, porque ese es en el fondo a lo que me refiero, o si alguien lo hizo en parejas y en realidad uno lo hizo y el otro puso el nombre, ambos se van a ganar un uno. Uno se va a ganar el uno por deshonesto y por en el fondo por colgarse del otro compañero, y el compañero se va a ganar el uno por... No puedo decir esa palabra porque estamos grabando, pero podemos decir por la G, ¿ya? Porque esa buena onda no es buena onda, esa buena onda es hacerle un daño al compañero que no cacha. ¿Se entiende? Piensen que detrás de esto lo que hay es un desafío, pero a la vez, pero eso es distinto. Yo sé cuándo puede ser una coincidencia y cuándo no, porque les pregunto. Ahora, un par de coincidencias no me dice que todos van a tener exactamente el mismo circuito. Ok, es un desafío y los desafíos requieren de esfuerzo. Sí, algo que últimamente ustedes en corriente alterna han estado muy relajados, dando prioridad a o- otras asignaturas que obviamente tienen que hacerlo, pero hay gente que ni siquiera ve las clases cuando falta. Pueden haber muchas razones, porque no tienen tiempo, razones personales, yo lo entiendo. Pero lo que les dije a los chicos del miércoles, consideren que igual, sí, pero tú ves los videos, piensen que igual en el fondo la clase se hace por algo, piensen también que la asignatura como tal, y con esto termino la charla, la asignatura como tal tiene cierto, es, es igual de importante que las otras asignaturas, en un sentido de que nadie vale más que menos, nadie vale más que nadie, pero si ustedes se ponen a pensar, las asignaturas de la malla en sí, o de la carrera en sí, en este momento, en este semestre, son hidráulica y neumática y corriente alterna. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren quedar cojos en corriente alterna? No. Les pregunté a Marcos si quieren quedar cojos en corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre quedar cojos en corriente alterna o quedar cojos en lenguaje o en antropología o en inglés? En corriente alterna que pierda un semestre. Exacto. No es que pierda un semestre, es que es un ramo fundamental para lo que usted quiere hacer o quiere aprender, o en el fondo, independiente del camino que quiera tomar dentro de la carrera, es un ramo fundamental. Y si usted pasa al siguiente ramo, tenga o no tenga prerequisito, si usted pasa al siguiente ramo, ¿qué va a suceder si el ramo no lo pasó, o en realidad no entendió nunca nada y pasa al siguiente ramo? Probablemente le va a costar el doble, porque ustedes saben que esto es como una bola de nieve, entonces lo que vamos aprendiendo en los ramos después se va aplicando, no en todos los ramos, pero sí en algunos ramos se va aplicando ya los conceptos que, y no solo conceptos, sino que los aprendizajes que hemos obtenido
en las asignaturas anteriores. Y en fin, eso. Insisto, esto no es malo, ya no es malo obviamente dar el tiempo que corresponde a otras asignaturas, pero ustedes tienen que definir cuáles son sus prioridades. Siempre, siempre. Ahora, yendo, sí, a mimir. Ya, yendo de nuevo a esto, es un desafío, por ende requiere de un esfuerzo. Un esfuerzo requiere de intentarlo varias veces. ¿Ok? Vamos a la tarea. Si no voy a darle una charla motivacional aquí, no, es con respecto a la tarea. Si es un desafío y usted, pues obviamente por esfuerzo, tiene que intentarlo varias veces, digamos, usted intentó tratar de llegar al circuito que yo les estoy pidiendo 2 o 3 veces, tienen que haber pruebas de ello. Es decir, por ejemplo, si usted crea un circuito con los valores que tiene el simulador, porque usted no va a llegar y simular. Si usted llega y simula, simplemente lo que va a hacer es como ensayo y error con respecto al simulador y ahí podría estar probando un millón de combinaciones. Entonces, por ejemplo, si usted generó, si usted hizo con ese, bueno, no me importa. Si hizo 3 o 4 intentos y no llegó a la solución, o sí llegó en el cuarto intento, por sí o por no, ya, sí o no, ustedes deben mostrar evidencia, tanto si llegaron como si no llegaron. ¿A qué me refiero con mostrar evidencia? Si usted lo intentó 3 o 4 veces, quiere decir que usted probablemente hizo 3 o 4 circuitos, ¿ya? Hizo 3 o 4 circuitos, los calculó y después hizo la simulación, o al revés hizo la simulación y después los calculó. Y tiene que haber una prueba de eso, es decir, ustedes tienen que sacar una foto, el circuito, ya intento uno, ¿ok? Si al segundo le salió genial, pero ese es el punto, tiene que mostrar evidencia dentro del, dentro del tema. Por el momento les voy a decir que lo vayan haciendo en su cuaderno, ordenado, ¿ya? Bueno, lo pueden hacer desordenado primero para calcular y ver, pero después lo escriben ordenado y obviamente después también le sacan un screenshot o un recorte a lo que es el simulador y las conexiones que realizar. Sí, también puede hacerlo con OneNote, si eso es tema de ustedes, ¿ya? Pero obviamente lo que ustedes me van a entregar es un PDF. Esto es importante. ¿Por qué es importante, chicos? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Sí, esa es la finalidad, pero todavía no doy los puntos extra. Ese es como el primer objetivo, el primer y primerísimo objetivo de la tarea. Porque claro, difícilmente le saldrá la primera y igual van a tener que hacer el cálculo de su prueba y error. Si estuvo haciendo solamente prueba y error con el simulador, lamentablemente igual tiene que hacer los cálculos, porque en el fondo lo que le estoy haciendo es practicar. Lo que le estoy haciendo es que ustedes entiendan cómo funcionan los circuitos RLC, o sea, lo entiendan sí o sí. También le estoy pidiendo que en el fondo al crear un circuito que satisfaga estas características, lo que le estoy pidiendo es aplicar y analizar. ¿Se entiende? Es por ello que es
Y si sale la primera, yo sé a quién le puede salir a la primera y a quién no. ¿Ya? Así que, por favor, trate de no echarle carbón o cizaña a la cosa. No te vamos a bañarte. Ya. ¿Por qué dije por sí o por no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Que no quiero estar. Mejor quédate conectado, aproveche que el internet está funcionando. Siempre te terminé saliendo de la clase porque se te cae el internet. Si es verdad, en la clase que le toca, siempre se le cae el internet. Y hoy le funciona. Ya, volvamos. ¿Por qué por sí o por no? ¿Qué pasa si alguien lo intentó 4 veces con 4 circuitos distintos? Puede ser. Y no le salió. Es decir, lo más cercano que llegó fue, no sé, a 27 grados, a 30 grados, ¿ya? Pero tiene evidencia de los 4 circuitos que hizo como intento, ¿ya? La pregunta es, si no les da, ¿yo les voy a poner un uno? No. ¿Por qué? Porque yo voy a reconocer el esfuerzo que hay detrás. Segundo, si no les da, tal vez porque faltó un poco más de práctica, porque falta, o en realidad porque hay cosas que no tienen claro, o porque le falta un poco más de creatividad, independiente. Van a haber ciertos motivos, pero créanme que entre 2 secciones al menos, que somos 40 en total, suponiendo que hacen parejas, suponiendo, serían 20 parejas, así que al menos, si son todos en pareja, créanme que al menos voy a tener 20 circuitos y de esos 20 circuitos van a haber al menos 2 o 3 intentos. Entonces créanme que alguien probablemente sí pueda llegar a lo que estoy pidiendo. ¿Ok? Así que el que me diga que no llegó, obviamente tiene que mostrar también evidencia, por sobre todo tiene que mostrar evidencia, porque es la única forma de que yo pueda evaluarlo. Y además, con esto estoy, a ustedes les estoy como inculcando de alguna forma lo que es mejorar su tolerancia con respecto a la frustración. Algo que muy pocos tienen, incluyéndome en su momento, yo también tenía muy poca tolerancia a la frustración. Entonces hay gente que lo intenta una vez, 2 veces, no le sale y mandan toda la chuña. Y a mí no me sirve eso. ¿Y a ustedes les sirve eso? Mandan toda la vez. Entonces el día que usted mañana ponga su empresa o se ponga a trabajar en una empresa, le va a decir, ¿sabe qué, jefe? Lo intenté 2 veces y no me salió, así que no lo voy a seguir intentando. ¿Ya? O usted lo intenta varias veces y le va a decir, ¿sabe qué, maestro? ¿Sabe qué, jefe? En realidad lo intenté varias veces y según esto y esto, debido a que, por ejemplo, de forma técnica, sucede que por y este motivo es que en realidad no puede suceder. O lo que usted me pidió en realidad no es posible hacer. ¿Qué creen ustedes que ustedes tienen que hacer en ese caso? ¿La primera opción o la segunda opción? La segunda, porque la primera opción, primero, es de una persona que no es profesional y es de una persona que mmm, probablemente es inmadura. Y para terminar, la segunda persona sí es profesional. La segunda persona está buscando fundamentos, está buscando argumentos técnicos para decir
el por qué no se puede hacer. Créanme que en la vida se van a encontrar, al menos siendo eléctricos o de automatización, siendo técnicos o siendo ingenieros, se van a encontrar con muchos de estos aspectos en el área industrial o en el área trabajando de forma independiente, se van a encontrar con el cliente y les van a decir, sabe que en realidad lo que usted me está pidiendo no se puede hacer. Y ustedes tienen que darle motivos, razones y argumentos. Usted no le puede decir no se puede hacer porque no. O le van a decir no se puede hacer. ¿Y quién es el ingeniero acá? ¿Ustedes creen que esa es una forma de contestar? Claro, usted tiene un título, usted estudió electricidad, yo le digo que no se puede hacer y tiene que creerme nomás porque sí. De hecho, usted tiene que tratar de explicarle incluso desde las palabras técnicas, primero, después transformar eso en palabras que pueda entender de alguna forma y decirle al, al cliente, ya de una forma más simple, como yo trato a veces de explicarle a ustedes, el por qué no se puede hacer. Y eso también, de hecho, es una habilidad que cuesta obtener. Es cómo explicar algo técnico con una, palabra, con una frase o una analogía mucho más sencilla. Ok, lo echaron. Ah, no, ya. Ya chicos, que después puede que suba este video a YouTube. Así que eso. ¿Se entiende el inicio de la tarea? Ya, ¿se entiende lo que estoy pidiendo? Ya. Ahora, eso es lo primero que estoy pidiendo. Como esto es una evaluación, voy a agregarle un par. Dígame, Harold, antes de. Porque tengo que agregarle un par de cosas. Sencillas, por si acaso. No se preocupen. Como si fuera uno que les dé a usted. Sí, pues usted crea su propio circuito en base a los valores que ya están en el simulador. Y usted dice, ya, voy a conectar esta resistencia en paralelo con esta otra y esta la voy a conectar. Y este paralelo lo voy a conectar en serie con un condensador y no sé, le voy a poner en paralelo o en serie una bobina, dos bobinas que están en paralelo. Usted inventa la mezcla que usted quiera. Sí. Entonces, de partida yo lo encuentro entretenido. Yo lo encuentro entretenido porque no, lo que te da el simulador. Y eso es lo que voy a pasar a explicar con el simulador, que es lo que quiero explicar después. ¿Ya? Ya, crear el circuito utilizando los valores otorgados por el simulador, la bola al fin de que lleguen a una impedancia, sí, pues, lleguen a una impedancia de ZT, Z total, ¿sí? Que posea un ángulo entre 10 y 25 grados. Vamos a dar las especificaciones de esto. ¿A qué me refiero? Especificación número uno, debe entre 5 y 25. Debe llevar los cálculos de cada intento. Los cálculos y screenshot me tienen que hablar por Santiago. Me tienen que hablar para poder hacerla funcionar.
¿Te parece algo razonable? Sí, pero también es algo que, si usted me habla por interno, en algún periodo en donde yo tenga un poco de tiempo y también lo podemos ver si es que podemos darle alguna solución. Sí, pero todo se habla y se habla luego. No se habla un día antes de la evaluación, ¿cierto? Porque eso es un tanto inmaduro e infantil y además es un tanto ya como derechamente una autodestrucción y yo no los puedo estar salvando siempre. El simulador es online, Linkopan, por si acaso. Así que solo debes tener acceso a internet por el navegador. ¿Ya? Y si es que llegan a cambiar la contraseña o la password del simulador, yo me la voy a conseguir lo más rápido posible. Ok, debe llevar los cálculos y screenshot de cada intento. ¿Estamos claros ahí? Segundo requerimiento. ¿Sí? ¿Estáis sintiendo? Ya. Dentro de los screenshot, no me acuerdo si se escribe así en realidad, eh, tiene que es que esto mejor así, lo voy a rectar así, para que lo entiendan de una. Los screenshots que deben eh, incluir en el documento, esto es la dislexia, documento es, primero, obviamente, la simulación con el conexionado. Es una cosa muy obvia, ¿cierto? Lo siguiente es eh, el medidor de valores. No recuerdo si se llama exactamente así, pero es la cosa que tiene ventanitas verdes que nos muestra el valor de la corriente, del voltaje y el valor de las potencias. ¿Sí? Y por último, deben considerar también un screenshot del diagrama de fasores. No es tanto, en realidad son tres. Eso por cada intento, eso sí, pero son tres. Siguiente requerimiento, dentro de los cálculos, debe, valga la redundancia, calcular, no me gusta escribirlo así, pero bueno, calcular eh, la ZT, ¿ok? Considerar el voltaje que le asignarán al circuito. ¿Por qué digo el voltaje? Porque algunos van a usar los 220 volts, que son los mismos que tenemos en el enchufe, y otros van a querer usar, no sé, 100 volts, 150 volts, pero es importante 380. El ángulo ya tiene un parámetro, entre 5 y 25 grados. El voltaje, es que el voltaje no te va a variar el ángulo en realidad.
Ya mejor lo voy a dejar definido porque si no se van a... El voltaje a 220 volt 50 Hz. Es que si no se van a confundir porque van a pensar que eso afecta al ángulo de la... y no lo afecta en realidad. Ya, considerar el voltaje a 220 por 50 Hz. ¿Ok? Para menor confusión. Calcular, calcular la corriente total, la, la potencia real, potencia aparente, y potencia, ¿cómo se llama la otra potencia? No me digan que no saben porque no estuvieron en la clase del miércoles. Vengo hablando de esto hace como 2 semanas. La potencia Q, que es la potencia reactiva. Y para terminar, de hecho no debería haber puesto la I ahí debiese haber puesto una coma. Y por último, ¿usted es usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, es que me sale más, me sale mejor cuando digo por sí o por no. ¡Correcto! Ya. ¿Y por qué puso usted? Marco de odio. Era por último. Me confundí. Y por último, el factor de potencia. ¿Ok? Eso es todo. Nada más. No deben calcular. Sí, obviamente lo voy a subir a clase. No tienen que calcular el voltaje por cada elemento. No. Eso es paja. Y no viene al caso. No me interesa, de hecho. ¿Por qué? Porque yo antes en mis otros cursos sí lo hacía, que calcularan todo de vuelta, como devolviéndose por el circuito mixto, pero en realidad no tiene mucho sentido, a menos que, ojo, a menos que queramos hacer una corrección en el factor de potencia. Entonces eso es lo que se viene después. Después de hacer esta parte, nos vamos a corrección de factor de potencia, y después de corrección de factor de potencia nos vamos a saltar a los motores trifásicos junto con los circuitos trifásicos y las ramas trifásicas. Entonces, con esto ya van a aplicar y van a saber todo lo que tienen que saber con respecto a los circuitos monofásicos. Después viene lo que es la corrección del factor de potencia, como aplicar un poquito más de lo que es monofásico y nos pasamos a los trifásicos al tiro. Sí, podría dividirlo en 2 notas, no hay problema. Jiménez, eh, Jiménez, a ver dónde está. ¿Qué dice acá, señor Marcelo? Y, si hizo 3, si hizo 3 o 4 intentos. No me tiene enfermo, debo saber si se escribe con Z. Sí, menos mal, tenía la duda. Y así hizo 3 o 4 intentos por sí o por no, es decir, si llegó o no al resultado que yo les pedí, mostrar la evidencia. Y de hecho acá al inicio lo pongo. Debe llevar los cálculos y screenshots de la simulación de cada intento. Lo logre o no lo logre, porque yo lo voy a evaluar en base a eso. Bueno, tiene que ver el que se acerque más al valor
El que se acerque más a los valores que yo pedí, independiente si le dio 30, 27, no sé. Pero obviamente ese lo muestra como el mejor y me tiene que dar eso. Finalmente, conclusiones. Vamos a ver si realmente saben hacer una conclusión. Conclusiones de por qué les, les dio el resultado o por qué, es pregunta, así que va por separado, o por qué no. Deben acostumbrarse porque en realidad lo mínimo que se espera de un técnico o de un ingeniero es que diga por qué no le salió. Es como lo mínimo. Aunque sean, aunque sean como ideas tentativas o argumentos que lo que usted pueda pensar. Bueno, se supone que para eso ustedes tuvieron lenguaje, ¿no? A menos que no hayan aprendido nada y los cálculos lo justificarían. No necesariamente. Hay varias formas de elaborar una conclusión, además de los cálculos, el lenguaje, expresión oral y escrita. Una cosa es que puedes argumentar con respecto a los cálculos y otra cosa es que puedes argumentar con respecto a las formas en las que generaron las conexiones. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? De hecho, voy a guardar este como... claro, claro. Es muy probable que encuentren casi este mismo texto en la parte de Classroom. ¿Ya? Porque para qué redactarlo de nuevo. Ahora, nos damos unos 5 minutos. ¿Ya? Unos 5 o 10 minutos. Y vamos a abrir lo que es Labsim para poder explicar un poco más allá lo que tienen que hacer. ¿Ok? Ya lo explicamos en palabras, pero ahora les voy a explicar un poco más visualmente. ¿Se entiende? Y así yo después esta clase, o al menos parte de esta clase, la recorto y se la subo a YouTube o se la subo al WhatsApp y ahí ya van a tener claro sí o sí lo que tienen que hacer. O sea, ¿les parece? Entonces tienen unos 10 minutos para que vayan a manchar o no sé, hacerse un café, un té, lo que ustedes quieran, o buscar bebidas, no sé. Y de hecho yo también voy a hacer, son las 1:30, a la 1:40. Nos volvemos. Tratan de volver sí todos a la misma hora porque para que no partamos desfasados y no... Era un ejemplo. Ya, voy a desconectar el audio y vamos a seguir nuevamente a las... Ustedes saben. Perdonen lo precario de la evidencia, ¿eh? Es lo que hay. Lab Volt, LBSIM. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la página? Google. Google lo sabe todo. Mejías. Bueno, ya expliqué todo de qué se trata la tarea, así que después va a tener que ver la grabación y el recorte que haga, que lo voy a editar un poco. Y entonces en Google, ¿qué dijimos que hay que buscar? LabVol LBSIM. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cuál es la página? Google. Y ahí es esa. Ya, a mí no me pidió password, pero, o sea, licencia o el numerito que pide, porque como que la sesión quedó iniciada.
pero puede que a algunos sí les pida. ¿Ya? Si a ustedes les pide, por favor no la escriban acá en el chat, sino que se la pueden autoenviar por el grupo de avisos, por WhatsApp, etcétera. Si alguien la tiene, la puede enviar al grupo de avisos sin problema. ¿Ya? Y probar. Si no les carga o no les funciona, me avisan para ver qué sucede o ver qué pasa, si es que es problema del computador o es problema de la password que tal vez cambió, no sé. Pero eso. Ya, ustedes saben que lo primero que tienen que hacer, voy a tratar de correr un poco esto para acá, al igual veo los nombres, para que esto se vea más grande. Sí, lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es revisar lupa, no me gusta ocupar esta cuestión, pero lupa, revisar a la derecha, donde está mi mouse aquí, que tengamos una red corriente alterna de 220 volts 50 Hz. Si eso no está así, ustedes saben que lo que tienen que hacer es ir a herramientas, opciones, opciones, ahí sí, y cambiar acá, porque probablemente estén con esa inicialmente. ¿Ya? Seleccionan 220 50 Hz, el sistema de unidades, el CI, sistema internacional, tamaño del puesto de trabajo completo, mostrar las ventanas de advertencia de seguridad. Le vamos a tiquear eso para que nos muestren caso de aceptar. ¿Ya? No voy a hacer todo ni voy a hacer un circuito per se, sino que les voy a mostrar qué es lo que tienen que conectar y más que nada qué elementos tienen que sacar. Ya, lo primero que tenemos que sacar, ustedes saben que es, ¿qué cosa? La fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Y ponerla en uno de los cuadrados, porque no cabe en los rectángulos. ¿Cierto? Esa fuente no nos sirve. Tiene que ser esa. ¿Ya? La cuadrada. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la interfaz de adquisición de datos. No, pues esto es lo segundo, siempre. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a medir? O sea, podemos conectar, pero si no tenemos, por ejemplo, multímetro, ¿cómo vamos a ver si está fluyendo la corriente que queremos que fluya y lo vamos a asumir nomás? Ya, interfaz de adquisición de datos, la tomamos y si bien es cierto que esta va ahí porque es rectangular, esta también puede ir ahí. ¿Por qué? Porque es rectangular y ahí cabe. ¿Se entiende? En cambio, el cuadrado en un rectángulo no cabe. Me preguntarán por qué la puse arriba, porque abajo voy a poner las tres cargas. Voy a buscar aquí carga resistiva primero. No necesariamente las ponen en ese orden. Ustedes ven. Carga inductiva. ¿Ya? Y al final carga capacitiva. O, o podrían usar también, fíjense, yo no me acordaba que existía esto. De hecho, parece que en Duoc no creo que existan. Ahí tenemos una mezcla. Ahí tenemos en ese módulo, que parece que en Duoc no existe, pero de cargas inductivas y capacitivas. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Aquí tenemos condensadores y aquí tenemos bobinas. El problema, a ver, veamos si es que esto funciona con alterna, porque si funciona solamente con continua, no tendría sentido, pero si funciona solamente con continua,
¿Por qué tiene ohm, henrios y faradios? Porque en realidad es henrios. Mira, las de acá son cargas inductivas. ¿Se nota? Son bobinas. Las de acá son cargas capacitivas. ¿Se nota? Son condensadores. Los condensadores tienen faradios. En realidad, microfaradios. Nunca son mili, siempre son microfaradios, nanofaradios o picofaradios. ¿Ya? ¿Por qué tienen ohm? Porque en realidad el valor de los elementos en fondo ya está calculado. Eso es lo que hacemos nosotros, que XL es igual a 2pi por la frecuencia por el valor de los henrios. ¿Sí? Y ahí me da un valor aproximado. 2pi por la frecuencia, que debería ser 50, por ¿cuánto vale en henrios? 3,84. Ojo, aquí no está en mili, ahí está en henrios. Y esto me da 1206. ¿Y cuánto me están mostrando acá? 1200. ¿Ok? Es un valor aproximado y anyway. No, no se puede. Lo que sí pueden hacer es una mezcla de ellas. Por ejemplo, poner dos en paralelo o poner dos en serie. ¿Cómo puede hacer eso? Levantar una y conectarla con esta. Y de acá conectarme con las dos en serie, por ejemplo. Ahora, el problema con este módulo es que, a diferencia del módulo de arriba, para ocuparlo, yo tendría que ocupar máximo 100 volts. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, profe? Porque ahí lo dice. ¿Qué dice? Dice que estas cargas soportan, ¿cuánto? Máximo 100 volts, 50 Hz. ¿Quiere decir que hay que cambiar esto acá arriba? No. Quiere decir que usted tiene que aplicarle como máximo 100 volts. Entonces, si usted le va a aplicar 100 volts, eso corre para todo. Le va a aplicar 100 volts a todo el circuito en el fondo. Yo no tengo problema con que ocupen 100 o ocupen 220, si es que necesitan ocupar estas cargas. Mi tema es que se definan con un voltaje y con ese trabajen todo el rato. Otra cosa, el valor de las inductancias en serie se suman y en paralelo se hacen igual que las bobinas. Se hacen igual que las resistencias, perdón. No estoy hablando de XL1, XL2 ni XL3. Estoy hablando de lo siguiente. Fíjense, no estoy hablando de la reactancia, estoy hablando de la inductancia, la bobina en sí. Yo puedo sumar y obtener, por ejemplo, una L3 o una L equivalente. Si tengo dos bobinas en serie, ¿ya? Puedo obtener una bobina equivalente. Si están en serie, las sumo. Si están en paralelo, ustedes saben cómo se multiplican dos resistencias en paralelo, sería lo mismo. L equivalente y tendría que ponerle sería el equivalente, sería L1 en paralelo con L2 y tendríamos que esto es igual, ustedes saben, a L1 por L2 dividido en L1, paréntesis primero porque si no lo voy a dividir solo por L1 más L2. ¿Ok? ¿Estoy hablando de reactancia inductiva o estoy hablando de inductancia? Del valor de las bobinas en henrios.
No, estoy hablando de inductancia. Entonces, no todos se entendieron. Entonces me dan un chance de un minuto para conectar la cosa del tablet para abrir el OneNote. Porque esta última parte es relevante para la cantidad de combinaciones que ustedes quieren realizar. ¿Ya? Ok. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Resistencias. Ya, se supone, entonces se supone que ustedes deben crear un circuito RLC que satisfaga los requerimientos. Lo que se pidió, ¿cierto? Como el profe. ¿Qué sucede, Carol? Ah, ya. Que satisfaga el profe. XD. Que satisfaga los requerimientos, ¿cierto? ¿Qué mezcla van a hacer ustedes? Ahí lo tienen que ver. ¿Qué valores tienen que usar? Los, los valores que están en el simulador. Pero usted puede hacer la mezcla que usted quiera. Eso es lo importante. Ustedes pueden inventar, y que por eso me importaba que pudiera explicar esto. No sé, ustedes pueden inventar que van a conectar a la red monofásica, que van a conectar, no sé, una resistencia, una bobina, ya, que va en paralelo con otra bobina, y de acá nace un condensador, perdón, de acá nace un condensador con una resistencia, y obviamente los valores que tienen que usar ahí son los valores del simulador, ya. Si quieren conectarle a esa resistencia u otra resistencia en paralelo, o si esa resistencia quieren conectarle a una bobina en paralelo o un condensador en paralelo, lo ven ustedes. ¿Se puede? Se puede, claro que se puede. Ya, ¿a qué era lo que yo hablaba delante? Voy a decir resistencias. ¿Cómo se calculan las resistencias equivalentes? Serie. Es decir, ¿qué debemos hacer primero? ¿La simulación o diseñar el circuito? Diseñar el circuito. Serie, ¿cierto? R equivalente es igual a R1 más R2. Se suman, ¿sí? Paralelo, R equivalente es igual a R1 por R2 dividido en R1 más R2. Ahora, que esto se hace con una matemática distinta, en realidad no. Esto se hace con una matemática absolutamente igual, porque estamos hablando de resistencias con resistencia, ¿sí? Si yo tengo dos resistencias en serie, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Si ustedes aquí, en esta parte, pusieron una resistencia en serie con otra resistencia, usted la puede asimilar como que fuera una sola resistencia para efectos del cálculo. Sí, pues, como un equivalente. Esa a esa. Y si puso dos resistencias en paralelo, ahora también la puede calcular
o la puede usar como si fuera una sola resistencia. Para algo aprendieron a calcular resistencia equivalente. De hecho, esta está en serie con esta de arriba. Pero no la puedo juntar porque esta de arriba tiene un elemento en paralelo. ¿Ya? Esto es relevante, ¿por qué? Porque si ustedes quieren juntar esas cosas, las pueden juntar. ¿Ya? Para hacer el cálculo más sencillo. En cuanto a las bobinas, se dan cuenta que yo aquí generé un paralelo de ambas, un paralelo de ambas bobinas, de dos bobinas. ¿Las podemos juntar antes de transformarlas a reactancias inductivas? Sí. Bobinas o inductancias. No estoy hablando de reactancias inductivas, sino que inductancias. Antes de empezar a calcular sus valores reactivos y aplicar el 2pi y toda la cosa. Sucede que las bobinas se comportan igual que las resistencias. Cuando las tengo en serie, me refiero a los equivalentes. En serie se suman, por ejemplo, el equivalente va a ser igual a L1 más L2, suponiendo que están en serie. Si están en paralelo, ya su equivalente va a ser igual a L1 por L2 dividido en L1 más L2. Ojo, yo no estoy aquí sumando XL1 más XL2, que sí se puede, pero en este momento yo estoy hablando de las inductancias, es decir, estas se miden en henrios. Puedo sumar henry con henry y puedo usar en paralelo también la misma fórmula que ocupo en resistencias para dos bobinas que están en paralelo. ¿Sí? Por ejemplo, como que esta es L1 y esta es L2. ¿Quieren obtener un equivalente? Sí, se puede hacer. Así. L equivalente. ¿Qué tiene esto de importante? Lo siguiente. Y aquí es donde van a quedar así como para adentro. Los condensadores o capacitores, sí, son al revés. Si yo tengo dos condensadores en serie, ¿ya? ¿Cómo se resuelven? El condensador equivalente va a ser igual a condensador 1 por condensador 2 dividido en condensador 1 más condensador 2. No puedes decir condensador 1 paralelo a condensador 2 porque están en serie. Eso los va a confundir. Y en paralelo, ya, si tengo dos condensadores en paralelo, por ejemplo, yo los quiero minimizar o calcular su equivalente, si están en paralelo es C1 más C2. Es al inverso de la resistencia y al inverso de las bobinas. Ya, eso si es que lo quieren, si es que lo quieren hacer o resolver antes de hacer el circuito donde van a empezar a calcular. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos resistencias en serie, voy a poner dentro de mis cálculos R1 más R2 más este otro, o simplemente reduzco todo lo que pueda reducir y recién empiezo a calcular. ¿No es más fácil? Por ejemplo, si tengo dos bobinas y están en paralelo, ¿no es más fácil calcular primero el equivalente y después aplicar ya del equivalente? Entonces la reactancia inductiva de la bobina equivalente va a ser 2pi por la frecuencia, es decir, 50 Hz, por la L equivalente que habíamos calculado. Y ahí aplicamos la fórmula una pura vez, ¿no? O las veces que sean necesarias, pero no vamos a estar ahí a cada rato por todas las bobinas. ¿Sí? Ahora, insisto, este circuito lo crean ustedes. Yo acabo de dibujar un ejemplo nomás.
¿Ya? ¿Y cómo conectar un elemento en serie con otro? Por algo tienen tres opciones. Entonces ustedes pueden conectar esta con esta, perdón, ya, esta con esa y por ejemplo pueden subir uno y acá subir uno o subir dos, pero acá yo ya tendría en este conector y en este conector ya tendría esas dos resistencias en serie. ¿Por qué? Porque las otras no están conectadas, están desconectadas. Entonces aquí tendría el serie de 4400 y 4400. ¿Cuánto sería eso? 8800. También puedo hacer otra mezcla, sí. Puedo levantar, por ejemplo, ese. Y ahora sería esa resistencia en serie con estas dos que están en paralelo. Entonces puedo realizar mezclas distintas con las resistencias, las inductancias y las cargas capacitivas. Sí, puedo realizar bastantes mezclas distintas o configuraciones distintas, según lo que ustedes quieran. Profe, ¿tengo que calcular el valor reactivo resistivo de las cargas inductivas o capacitivas? ¿O puedo usar directamente los 4400 que me muestra aquí de las bobinas? ¿Qué creen ustedes? El que no entendió, yo vuelvo a hacer la pregunta. Ya, te voy a mostrar con las bobinas, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero dos bobinas en paralelo, por ejemplo, quiero la de 4000, no es que no quiero usar los valores resistivos de ella. Usemos los valores resistivos de la resistencia. Si quiero yo, dime tú qué resistencias quieres en paralelo y cuál quieres en serie, para yo mostrarte cómo se hace. Rápido que se nos va el tiempo. ¿Qué resistencias quieren en serie y cuáles quieren en paralelo? Entender cómo se conecta, porque hay gente que después de dibujar el diagrama puede que no sepan cómo pasar eso acá. O los confunda. Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo. No con todas las cosas, sino que... A ver, vamos a poner dos resistencias en serie. Yo no estoy buscando nada aquí con el... Dos resistencias en serie. Ya, vamos a poner, mejor dicho, dos resistencias en paralelo y estas van a estar en serie con una, ¿ok? Sí, esta va a ser de 4400, que estos son los valores que tenemos, y esta va a ser de 1100. Y esta va a ser de 1100 también, ¿ok? Seguido esto, le vamos a conectar dos bobinas en serie. Y a esta serie le vamos a conectar un condensador en paralelo. ¿Les parece?
dos bobinas de ¿cuántos henrios? Sí, para que les quede claro cómo hacer las conexiones. No se fijen en los ohms, eso es lo que quería decirles delante. Fíjense en los henrios. ¿Por qué? Después se van a dar cuenta por qué. Ya, 14, 7 y 3,5. Esos son los valores que tenemos, ¿cierto? Tenemos en bobinas 14 henrios, 7 henrios y 3,5. Y en condensadores tenemos 0,72 microfaradios, 1,45 y 2,89. En condensadores tenemos 0,72 microfaradios, 85 microfaradios y 2,49. ¿Sí? ¿No me equivoco? 1,45. Ahí me equivoqué. Es que eso es para que no se me olvide. Y en la resistencia tenemos 4400, 2200 y 1100. Y ahí acá vamos a poner en serie dos bobinas de una de 14 henrios, otra es una de 14 henrios y una de 7. Y en paralelo le vamos a colocar un condensador de 2,49 microfaradios. ¿Se dan cuenta que una patita es más larga que la otra? Eso es micro. ¿Hay algún lugar en donde ocupemos milifaradios? No. Ok, conectemos eso. ¿Les parece? Y con esto terminamos la clase, porque no, de ahí a ponernos a calcular es como remover lo mismo. Ya, para que no se nos olvide, le voy a sacar un recorte de esto. En el escritorio y le voy a poner que así puedo cerrar esto también. O sea que lo voy a poner en la esquina y así no se me olvida qué cosas conectamos. ¿Ok? Y total es B total dividido en impedancia total. Maestro, por si acaso. Ya. ¿Qué pusimos? Vamos a las resistencias. 1000. ¿Y eso es normal que salga desfasado? ¿Qué cosa es normal que salga desfasado? Depende de la mezcla que hayas hecho. Si son puras resistencias no debería haber desfase. Es que el desfase lo produce la impedancia. El ángulo de la impedancia es quien produce el desfase entre el voltaje y la corriente. Y para tener 100% claro eso, es que deben ver la clase del día miércoles. ¿Ok? Ya. Vamos a esto que nos quedan 17 minutos y contando para poder hacer estas conexiones. ¿Les parece? Para que puedan ver cómo conectar y después digan, no, el profe ni siquiera nos enseñó a conectar las cosas. Ok, podríamos conectar esta serie, pero nos vamos a confundir. Vamos primero a ir con este paralelo, ¿ok? Para que no nos confundamos. Tenemos en paralelo, ¿sí? 4400 con 1100. ¿Ya? ¿Cuál vamos a usar? ¿El de acá o el de acá? Yo voy a preferir usar el del medio, para no confundir, ¿ok? ¿Por qué? Porque este está después del otro, ¿cierto?
Este va primero, entonces este lo voy a usar acá. Este va segundo, entonces lo voy a usar acá. ¿Les parece? No es obligación, pero es para no perderme. ¿Ya? ¿Cuál es el que va a ir a serie? Aquí, el de 1100. Lo encendí. Tengo que encender el switch. ¿Cuáles van en paralelo acá? La de 4400 con la de 1100. ¿Ya? Y aquí en estos bornes ya tengo el paralelo. Y aquí en estos bornes ya tengo la resistencia encendida de 1100. Entonces aquí yo tendría que conectar con esto. No, perdón, es que parece que se... Ay, sí, que se movió mucho. ¿Sí? Si en esta parte, ¿sí? Está en serie, ¿cierto? Con estas dos que están en paralelo. Es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? La parte de acá, ¿a dónde va? A la fuente, ¿cierto? A los 220. Entonces lo vamos a conectar a una fase de los 220. Otra vez. Sí, porque ahí tenemos la alimentación. Cualquiera de las tres fases nos sirve. Una fase y el neutro. ¿Ya? Entonces ya conectamos esta parte. De la fase a la de 1100, ¿cierto? La de 1100 se conecta en serie al paralelo que tenemos acá. Y del paralelo nos vamos ¿a dónde? A las dos bobinas que están en serie. ¿Cuáles que están en serie? 14 con 7. Entonces voy a encender una de 14 y una de 7. ¿Por qué no puedo encender la de 14 y la de 7 en el mismo lado? Porque estarían en paralelo. ¿Ya? Entonces de aquí yo voy a conectar un cable. ¿Sí? Ojalá ocupen otro color porque el rojo los va a confundir un poco. Un cable a la de 14, ¿sí? Y de la de 14 me voy a conectar en serie con la de 7. Y la de 7, ¿qué hace? Cierra el circuito a neutro, ¿o no? Yendo hacia la fuente. ¿Sí? Entonces hago primero esta parte y cierro el circuito al neutro. De hecho, se le vamos a poner otro color. Vamos a poner color blanco, para no confundirnos. Pero resulta que esta serie tiene en paralelo un condensador de ¿cuánto? De 2,49. Entonces, ¿dónde empieza el serie de las bobinas? Aquí. ¿Y dónde termina? Aquí, ¿o no? Aquí empieza el serie 14 y acá está 7 Henry, ¿sí? Le conecto entonces en paralelo una de 2,49. ¿Es 2,49 o 2,89? Creo que me equivoqué en el valor. Ay, wait. Es 2,89. Bueno, la de 2,89. Ya ahí yo me equivoqué en el valor que puse. Pero se entiende. Entonces, la vamos a subir y esta va en paralelo a, a donde empieza el. Voy a quitar un poquito de zoom. El condensador va en paralelo a donde empieza el serie de ambas bobinas. ¿Sí? Y la parte de abajo del condensador en donde termina el serie de ambas bobinas. Y ahí han sido conectados en paralelo.
Bueno, y ahí está el circuito que nosotros acabamos de diseñar. ¿Cómo lo hacemos para medir la corriente? Ustedes saben que tienen que abrir acá. Sí, ustedes saben que tienen que abrir acá y conectar y uno. Aquí. Tenemos que abrir el circuito. ¿Ya? ¿Cómo medir el voltaje? El voltaje se mide en paralelo a la fuente, entonces lo vamos a hacer al tiro que terminemos. ¿Sí? ¿Ok? Quedó claro que ese es el circuito y ahora solamente voy a integrar los medidores. ¿Sí? El amperímetro va aquí, al inicio, ¿cierto? Que va a medir la corriente total que va a pasar por mi circuito y el voltímetro va aquí, en paralelo a la fuente. Entonces, vamos a eliminar acá y primero vamos a pasar por aquí al de la corriente, ¿sí? Y del de la corriente vamos a alimentar a la fuente. Entonces acá, en vez de pasar directo, está pasando primero por el amperímetro. ¿Y cómo puedo medir el voltaje? Podría buscar aquí cuál es el voltaje final, pero al final es lo mismo. Yo puedo medir el voltaje aquí, conectándome aquí. Sí. El problema es que cuando el circuito está pequeñito, cuesta agarrar los cables. Ya. Le vamos a cambiar un poco el color. Ya. Y acá. No, para el blanco. Entonces ahí se dieron cuenta que lo que hice fue primero conectar la corriente total para poder medir, abrir el circuito al inicio para poder medir la corriente total y conecté el voltímetro en paralelo a la entrada, pues en el fondo ahí es donde tenemos el voltaje total. Bueno, y herramientas, instrumentos, ustedes saben, aparatos de medición y analizador de fasores. ¿Sí? Y obviamente estos valores tienen que condecirse con lo que ustedes calculan. ¿Qué parte? ¿Qué parte cómo? Bueno, ahí está la conexión. Me imagino que esa parte está lista. Y para poder tener los valores, ustedes ahí aparatos de medición y analizador de fasores. Regeneración continua y no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque primero hay que conectar. Recuerden, porque primero está apagado. Primero tiene que estar conectado a la interfaz de adquisición de datos con el cable negro. Recuerden que tienen que alimentarla. Hay que encenderla. Luego hay que encender el interruptor y ponerlo en 220 si es que con ese voltaje lo van a alimentar. O en 100 volts si es que también van a utilizar las cosas de acá. Y ahora que conecté eso, encendí la interfaz de adquisición de datos y también levanté el interruptor y le puse 220. Ahora sí puedo ir a aparatos de medición. Aprieto el botoncito de regeneración continua y ahí me muestra que tengo 229 volts. La corriente me muestra que tengo, ¿sí? 0,095 amperes. Y la potencia, para verla, tengo que activar acá M13. Y ahí me muestra que la potencia real es menos 18 watts,25. La reactiva es de 11,86 y la aparente es de 21,78. ¿Puedo ver también el coseno phi? Si yo quiero, sí. Puedo, por ejemplo, aquí cambiar. Y si yo quiero ver el factor de potencia, o quiero ver
No me acuerdo si puede mostrar el ángulo. El desfase, parece que ese es el ángulo. El desfase es el ángulo. Se supone que el desfase en este momento es de menos 146. Sí, porque ahí tiene una cosa de grado. ¿Ya? O derechamente puedo cambiarlo y quiero ver el factor de potencia. El factor de potencia es de 0,83. Y con esto terminamos la clase, toda la parte explicativa de lo que tienen que hacer y el cómo tienen que hacerlo, cómo lo conectaron, bla, bla, bla. Terminamos.